Abrimos nuestras Biblias en dos pasajes. El primero va a ser Mateo 24, 37 a 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a ir a Génesis ahora, primer libro de la Biblia, el capítulo 6. Vamos a leer el versículo 9 y luego vamos a buscar el versículo 12 hasta el 14. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Vamos al capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Podemos cerrar los ojos un momento para pedir a Dios la instrucción, la dirección, la guianza que el Espíritu Santo nos enseña en este momento. Por favor, José Antonio. Padre, oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, clamando que en tu infinita misericordia tu Espíritu Santo sea desatado desde lo alto, abriendo nuestro entendimiento, Señor, preparándonos para recibir tu palabra, recibirla conforme a tu propósito y a tu voluntad para esta hora, Señor. Oramos para que tu Espíritu disponga nuestros corazones, para que sea preparado como terreno en el cual tu palabra crezca como semilla y del fruto al 100 por uno. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Antes de tocar específicamente lo que vamos a estudiar esta noche, el tema es: el Señor cerró la puerta. Vamos a tomar una declaración que hizo el Señor justamente cuando estaba delante de Pilato, cuando estaba a punto de ser condenado. Y eso está en Juan capítulo 18. Cristo dijo, respondiendo a Pilato, versículo 37, dice: Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Y esta es la frase de la cual queremos partir. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y el Señor está diciendo: para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Está hablándonos del propósito de la misión, a que Él vino a la tierra. Dice: para dar testimonio de la verdad. Y eso quiere decir que Él es un ser, un testigo veraz. Lo que Cristo dice es cierto. Cristo no habla mentiras, Cristo no engaña, Cristo no usa subterfugios. Cristo nunca pudo decir algo que no fuera lo cierto, porque Él es Dios y como Dios es veraz. Ahora, el tercer elemento es que Él dice que al saber esto, al conocer esto, nosotros tenemos que tomar una posición frente a esa realidad. El saber que Él es verdad y habla verdad debe llevarnos a una decisión. Y Cristo dice: todo el que es de la verdad escucha mi voz. Así que Cristo está diciendo que hay en la tierra hay un grupo de personas, una población que es de la verdad. Y eso quiere decir que hace caso a lo que Dios dice, que le cree a Dios, que no pone en duda lo que es de Dios, que ama la verdad, que quiere vivir de manera transparente. Pero hay otro grupo que está implícito en el no decirlo, que entonces ama la mentira. Y el Señor nos enseñó, fue el que nos enseñó, que el padre de la mentira es el enemigo. Mientras Él viene a enseñarnos la verdad, y ese es su propósito, su objetivo, que el mundo salga de la mentira, que el mundo sea
cada ser humano sea capaz de saber lo que es cierto y pueda tomar una decisión. El Señor nos está diciendo entonces que el que es así, escucha su voz. Que el que es así, le crea lo que Él dice. ¿Por qué estamos diciendo que este es el punto de partida para tocar este punto? Porque justamente fue el Señor, según hemos leído Mateo 24, que menciona a Noé. Volvamos para allá. Y el Señor, al hablar, dice varias cosas. Versículos 37, 38, 39, el Señor dice que Noé fue un personaje histórico. Noé no es un mito. Noé no es una leyenda. Noé no es un cuento inventado por los hombres. Cristo está diciendo que Noé es un personaje histórico. Ahora, como empecé hace un rato a decir, ¿cuántos de nosotros creemos que Cristo dice la verdad? Entonces usted está diciendo con eso que usted está de acuerdo con que Cristo enseña que Noé es verdadero, existió. Seguimos con lo próximo. El Señor dice que el arca fue un objeto real. Dice, Noé entró al arca. Es Él que lo está diciendo. ¿Le cree eso? ¿Usted le cree? El próximo elemento es, Él dice, que el diluvio y la destrucción fueron hechos reales. Que el diluvio fue enviado por Dios y que la destrucción fue total. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque Él quiere traernos a nosotros un conocimiento. Él quiere traernos un referente histórico. Él quiere decirnos que la población de ese tiempo, así como fue y así como estaba, fue una población que vivió de tal manera alejada de Dios, que cuando el Hijo del Hombre venga, dice Él, la población que habita en ese tiempo, el mundo será como esa. De forma que el Señor está usando un referente histórico real para decirnos a nosotros que lo que pasó con ellos y lo que ellos hicieron, así como de esa manera será la generación que viva en la postrimería de la historia, al momento en que el Señor regrese. Entonces hay unas condiciones que nosotros tenemos que ver. Tenemos que ver cómo era Noé, tenemos que ver cómo era esa generación. Porque si el Señor quiere que prestemos atención a eso, y si lo quiere, usted y yo en esta noche necesitamos, no decir yo conozco la historia de Noé, sino que tú y yo nos veamos a la luz de su espejo y a la luz de lo que fue esa cultura, esa civilización, antes de que nosotros tomemos la decisión de hacer caso a la verdad o rechazar la verdad. Vamos a ver a Noé. En Génesis 6 leímos, y voy a ir dando las características que nos enseña la palabra, tanto en Génesis como en otros lugares de la Biblia, que necesitamos para hacer un cuadro completo de quién es este hombre. Número 1, el versículo 9 de Génesis dice que Dios vio a Noé y dio una evaluación de Noé. Y esto es algo que a nosotros se nos olvida. A nosotros se nos olvida que Dios sí es verdad que mira la tierra. Y que al mirar la tierra no está mirando los árboles nada más. Y la contaminación del planeta. Está mirándonos a ti y a mí. Dios tiene sus ojos sobre la humanidad. Porque las criaturas que Él hizo, Él tiene amor hacia ellas. Él está mirando nuestras vidas, Él está mirando lo que hacemos, Él está mirando lo que sentimos, Él está mirando lo que decimos, Él está mirando nuestras emociones, Él está mirando nuestras necesidades. Dios está mirando, dice la Biblia, siempre. Y Dios miró a Noé. Y Dios dio una evaluación de Noé. Y en el versículo 9 dice, un hombre justo. Un hombre justo. La palabra justo, de acuerdo al mismo Dios, lo que Él nos enseña es un hombre recto que vive de acuerdo a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Es una persona que se sumerge en conocer el deseo de Dios y que quiere aplicarlo a su vida, que vive deseando aplicar el deseo de Dios para su vida, que acepta la voluntad de Dios, que dice yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿No fue eso lo que el Señor nos enseñó en aquella oración famosa? Cuando dice, hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. En la tierra, en el cielo la voluntad de Dios se hace siempre. Allí no hay conflictos, ni dudas, ni temores. No hay ambigüedades. Allá se hace la voluntad de Dios. Pero Cristo dice, es necesario que aquí en la tierra se haga. Y cuando dice en la tierra, está diciendo entre a ti y a mí. Que tú y yo oremos diciendo que se haga la voluntad de Dios en mi vida.
que fluya esa voluntad en mi vida. Entonces, cuando dice la Biblia en Génesis que Noé era un hombre justo, está hablando de eso. Amaba hacer la voluntad de Dios. Era un hombre, en segundo lugar, perfecto. En ese mismo versículo dice, era un hombre perfecto. En el vocabulario de Dios, ¿qué quiere decir perfecto? Una persona madura, cabal, íntegra, sin dobleces, sin doble ánimo. Una persona que está completamente, porque está sumergida en Dios, puede tomar decisiones, puede hacer, tener elecciones que sean conforme al deseo de Dios. No trabaja con sus deseos, no trabaja solamente con sus apetitos, no trabaja conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Una persona madura es una persona que encuentra en Dios el propósito para su vida. Escuche bien esto. Para Dios, el que tú y yo lleguemos a ser maduros es un gran deseo, un gran anhelo. Dios quiere que crezcamos, que nos desarrollemos, no al estilo del humanismo, no al estilo de la nueva era. Yo soy Dios, yo puedo. No es eso lo que el Señor quiere. Es que tú y yo, al saber que dependemos de Él, aprendamos a buscar en Él cómo crecer de acuerdo a su voluntad. Y entonces todo está sometido a este deseo. Esta persona no tiene un corazón dividido. No es una persona que toma decisiones, hoy quiero y no quiero. La Biblia dice, sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. Porque lo que no es así del mal proviene. El que trata de que tú y yo no seamos maduros nunca se llama nuestro enemigo. Así que Dios quiere traernos esa verdad, esa revelación a nuestras vidas. Anhelar, querer ser maduros es estar dentro del propósito de Dios. Su conducta era sincera, no tenía deseos de obedecer a Dios hoy y mañana no. Hoy no estaba bien efervescente con Dios, bien ferviente y mañana ya estaba apagado. Noé no era así. Mantenía una integridad en sus emociones, sus pensamientos, sus conductas, sus emociones. No era fiel hoy al esposo y mañana no. Íntegro. Gracias, Héctor. Amén. Tercer elemento, caminaba con Dios. ¿Qué quiere decir caminar con Dios? Caminar con Dios quiere decir una persona que trataba de ser agradable a Dios en todo lo que hacía. Podía ir de mano con Dios. Tenía una comunión con Dios. Desarrollaba un deseo, un amor intenso por Dios y su voluntad. No era solamente que era obediente porque tengo que hacerlo, sino que era obediente porque amaba a Dios. La expresión de amor se convierte inmediatamente en una expresión de amor, obediencia. No se puede amar a Dios sin obediencia, porque la obediencia es un resultante de que estamos convencidos de que Dios ha planeado lo mejor, quiere lo mejor y nos sometemos a su voluntad. No luchamos en contra de Dios, nos rendimos y sabemos que nos cuida y nos lleva bien. Entonces, este hombre andaba con Dios. Estos elementos son los que tenemos que guardar ahora. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las personas de su tiempo no eran como Noé. O mejor dicho, Noé no era como las personas de su tiempo. ¿Cómo eran las personas de su tiempo? Las personas de su tiempo, según lo que el Señor nos enseña, eran todos los habitantes de la tierra, menos Noé. Todos los habitantes de la tierra en ese tiempo, menos Noé, eran personas, número 1, sensuales. Capítulo 6 de Génesis. Había una sensualidad extrema, una pasión por agradar los sentidos. Un desfalco espiritual en lo más profundo del ser. Las personas tomaban decisiones desde lo que es buscar la pareja, como ahí lo dice, solamente basado en la gratificación pasional que eso traía. Por eso cuando se acababa la pasión, se cambiaba la pareja. ¿Aló? ¿Se parece a algo? Lo que produjera la mujer a los ojos, y déjenme decirle que las mujeres de ese tiempo, dice la Biblia, eran mujeres muy superlativamente sensuales. Así que hacían todo lo posible para atraer la atención del hombre, y los hombres eran sumamente sensuales, así que ahí había una combinación terrible. Terrible. Número 2, el Señor dice ahí en Génesis que había mucha maldad en la tierra. Déjame echar un poquito para atrás antes de ir para la maldad. Vivimos en un mundo donde la sensualidad tiene permiso.
Grábelo ahí y después hablamos. Voy a hablar de la maldad. Había mucha maldad en la tierra. Dice el Señor, mire qué manera tan enfática de decir algo y tan sumamente profunda. Dice allí, porque toda intención de los pensamientos de su corazón era de continuo al mal. Eso es increíble. Todo pensamiento, toda intención, toda motivación del corazón era continuamente al mal. Así que vamos a poner ejemplos para que se vea un poquito mejor. Cuando se enamoraban, pensaban en el mal. Cuando negociaban, pensaban en hacer el mal. Cuando establecían una amistad, pensaban en hacer mal. Cuando servían a alguien, estaban pensando en hacer el mal. Todo lo que hacía esa generación, dice Dios, toda motivación. Vivir en una cultura donde lo que hay en lo profundo del ser es el deseo de hacer daño. Eso era lo que pasaba en el momento en que Noé estaba en la tierra. Entonces todo pensamiento, todo sentimiento, toda actuación, todo comportamiento estaba motivado y activado por el mal. Trata de pensarlo y no hay que hacer un ejercicio que esté fuera de nuestro contexto. Esto no es algo que nosotros digamos, ¿y cómo sería esa gente haciendo así? Tiene que pasarnos, esto nos tiene que parecer algo muy cercano. Tercer elemento. Dios dice, toda carne se ha corrompido en la tierra. La palabra corromper quiere decir se echó a perder, se dañó, se pudrió, se contaminó. Para el propósito que estaba propuesto, hecho, designado, no pudo ser. Desde la óptica de Dios, todos nosotros nos hemos corrompido. Esa generación se corrompió. El pecado corrompe, el pecado no deja a nadie ileso, no deja a nadie bien. El pecado nos daña, el pecado no está fuera, no está en el zafacón de mi prójimo, está dentro de mí. El Señor dijo, de dentro del corazón salen. Y si usted no sabía que usted y yo andamos permanentemente con un zafacón, es hora de revisar el olor que expedimos. La palabra dice que en ese tiempo Noé y los que les rodeaban, Noé y el mundo en que él estaba, que les rodeaba, la gente se había corrompido. Ahora, si nosotros nos hemos dañado, es que no vivimos de acuerdo al propósito de Dios. Vamos a ver algunas cosas. Si no vivimos conforme al propósito de Dios, quiere decir que nosotros no amamos a Dios como debemos amarlo, porque una de las razones para Dios crearnos es que nosotros aprendiéramos a amarlo espontáneamente. Ahora, si yo no amo a Dios, yo no le honro. Si usted y yo no amamos a Dios, no le vamos a honrar. No le vamos a dar el lugar que a Él le corresponde. Si no amamos a Dios, va a haber ingratitud en nuestro corazón. Si no amamos a Dios, no vamos a inclinarnos delante de Él, no vamos a pedirle que Él nos ayude. Pero si no amamos a Dios, es imposible que aprendamos a amarnos a nosotros correctamente. No fue el Señor que dijo. Los mandamientos se resumen en dos grandes. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres, fuerza, mente, corazón, todo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no amamos a Dios porque nos hemos corrompido, entonces no podemos amarnos a nosotros adecuadamente. Y al no amarnos adecuadamente, no sentimos dignidad por la vida que Dios nos ha dado. Y al no sentir dignidad por la vida que Dios nos ha dado, nosotros empezamos a batallar con una serie de emociones y de intenciones que están totalmente corrompidas. Por lo tanto, no podemos amar al prójimo tampoco. Y cuando no amamos al prójimo, nuestra vida se convierte en una vida centrada y enfocada en nosotros mismos. Egoísmo, egocentrismo, altivez, soberbia, el deseo de que los demás nos sirvan, el deseo de aprovecharnos de los demás. Esa es la vida que no tiene la capacidad de amar al prójimo. El Señor dice que nosotros tenemos, Dios dice que tenemos que amarnos.
Y si dice que tenemos que amarnos es porque Él puso amor en nuestro corazón suficiente para poder amarlo a Él, para poder honrar la vida que nos ha dado y para poder amar a los demás. Ahora, en el momento en que Noé está en la tierra, no había dignidad por la vida, no se apreciaba el regalo que Dios había dado. No había amor por Dios tampoco. Toda la tierra estaba llena de mucha maldad, se había corrompido. Por lo tanto, hermanos, había una urgencia de autosatisfacción personal. La vida se va quedando vacía, la vida se drena cuando tú y yo no ejercitamos el amor que Dios nos ha dado. La vida pierde sentido, escúcheme bien, hermanos. Dios nos ha hecho para ser personas que amemos. Cuando usted y yo no nos amamos, estamos dañando el propósito de Dios en nuestras vidas. El Señor nos dice que el amor tiene que ser ejercitado. Escuche, yo no estoy hablando de amor pasional. Estamos hablando del amor que libera, que sana, que restaura, que reconcilia, que perdona. El amor que puede ver al otro y aún viendo que no es todo lo que debe ser, orar a Dios por esa vida y agradecer a Dios por esa vida. El amor restaurador de Dios. El amor reconciliador de Dios. El amor que puede ver al prójimo y amarlo a pesar de quién es. Porque aprendemos a amar porque Dios así nos ama. Pero en ese tiempo no había eso. Lo próximo es que toda la tierra, versículo 13, estaba llena de violencia. Y si está llena de violencia, dice el Señor, por causa de ellos. Todo ser humano está lleno de violencia, la tierra está llena de violencia. ¿Quién es el causante de la violencia en la tierra? Es el ser humano. Toda situación de violencia es producida por nosotros, hermanos. Nosotros somos los causantes de la violencia. En el momento en que Noé está en la tierra estaba llena de violencia. Y violencia se explica cuando usted y yo, teniendo motivaciones incorrectas en nuestro interior, nos movemos no deseando el bien, sino el mal. No queriendo que el bien toque al otro a través de nosotros como instrumentos de Dios, sino simplemente alando para nuestro lado, buscando satisfacernos nosotros, pisoteando lo que el otro merece, la honra que el otro merece. Nos olvidamos de lo que es el amor y eso produce violencia. Si nosotros no nos amamos, nosotros vamos a ser violentos. No es verdad que una persona que ama, no es verdad, emplee justamente su amor si es violento. Y esta noche estoy hablando a nosotros. El Señor no está hablando a nosotros. Si usted y yo somos violentos verbales, violentos con nuestro lenguaje, violentos con nuestras conductas, violentas con nuestras acciones, nosotros no somos personas que amamos como Dios quiere. Porque Dios nos ha llamado a ser personas que traigan paz, no personas que traigan un conflicto, una agresividad, un maltrato. En el tiempo de Noé todo eso se había perdido, no había respeto, había crueldad, había agresión. Todas las cosas que habían en el interior de la persona los llevaban a ser personas que estaban realmente provocando un caos, un impacto contrario en sus propias vidas. Ahora el Señor Jesús cuando llega a la tierra amplía el cuadro porque añade otras pinceladas. Y dice que esas personas estaban enfocadas solamente en el ahora, en el instante. Para ellos no existía sentido de eternidad. Simplemente comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? La inmediatez, lo que puedo conseguir ahora, lo que me satisface ahora. Eran personas altamente materialistas. Solo lo material le interesaba. Solo satisfacer lo material. Y cuando ustedes ven que el Señor dice, y entonces se casaban y se daban en casamiento, es que simplemente ya me cansé y cambio. Me caso y me descaso. O me uno y me desuno. Porque ya no es tanto el matrimonio, sino vamos a vivir juntos. Eso es lo que pasaba en el tiempo de Noé. ¿Qué da lugar a eso? Fornicación, adulterio, etcétera, etcétera. Entonces el Señor está diciendo que esas personas vivían para lo material, para lo físico, no había sentido, repito, de eternidad. No pensaban un día me voy a encontrar con Dios, jamás. Simplemente era vivir por vivir. Eran personas hedonistas, vivían el placer simplemente por el placer. Y el Señor añade otro dato y dice,
no entendían. Y eso quiere decir gente escéptica, gente sin fe, gente que no le interesa lo que Dios dice. Su entendimiento espiritual está bloqueado, lo han llevado a ese punto. De tanto negar, de tanto alejarse a Dios, no le creen a Dios. Y aquí hay gente que no le cree a Dios. El mundo está lleno de personas que no le creen a Dios. No importa que usted venga y se siente aquí. Creerle a Dios es saber que lo que Dios es, que quien Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios declara, lo que Dios decreta, es bueno aunque usted y yo no alcancemos a entenderlo. Fe es simplemente creer que Dios que me creó es merecedor de mi confianza. Y Dios lo hace de esa forma, porque necesita que tú y yo crezcamos en la fe. Crecer en fe es creer que aquello que Él ha dicho va a ocurrir porque ya en su eternidad ocurrió. Simplemente es esperar que pase físicamente delante de nosotros, pero ya en su eternidad pasó. Eso es lo que no había y eso es lo que muchas veces nosotros no ejercitamos. Hay una carencia de fe. Vivimos en un mundo escéptico, pero bueno, vamos a mencionarlo todos juntos ahora para que no se nos olvide. En 1 Pedro hay dos elementos más, antes de decir todas las cualidades de esta sociedad. En 1 Pedro 3:20 dice que ellos eran desobedientes. Y la desobediencia es consciente. ¿Por qué la desobediencia es consciente? Porque nosotros desobedecemos a alguien que nos ha dicho algo que debemos o no debemos hacer. ¿Es así o no? ¿Estamos de acuerdo? Esa generación era una generación de desobedientes. Y además en 2 Pedro 2:5, por medio del Espíritu Santo, viene esta revelación a Pedro y dice, y ese comportamiento para Dios se llama el mundo de los impíos. Es decir, toda persona que presente estas características vive conforme al mundo de los impíos. ¿Qué quiere decir impío? Una persona que no quiere conocimiento de Dios, que vive activamente aparte de Dios, que ha abandonado a Dios, que no le interesa lo que Dios le dice, que vive para él mismo o ella misma conforme a su pecado. No le interesa lo que Dios está diciendo. Entonces se aparta totalmente de Dios. Este mundo de los impíos tenía estas características. Ahora las resumimos. Yo espero que usted ahora cuando esté mencionando recuerde esto. Sensualidad. Ya vimos lo que era. Mucha maldad. Corrupción. Violencia. El placer por el placer se llama hedonismo. Gente sin fe, gente escéptica y personas muy desobedientes. A eso Dios le llama vivir como los impíos. ¿Está claro? ¿Me sigue ahora, hermanos? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que Dios decide frente a una situación tan caótica? Lo que Dios decidió es dar una advertencia. Dios decidió destruir y darle una advertencia a Noé. Dice el Señor, por cuanto la tierra está en esta condición, es necesario, ya ha llegado a unos niveles en que es necesario destruirla. Eso quiere decir, hermanos, que todo lo que Dios hizo antes para llamar la atención de estas personas no fue escuchado, no fue recibido. Y Dios decide, este es el extremo, ya no pueden seguir así. Es necesario acabar con esta generación. Pero le dice a Noé, solo a ti te he visto justo, por lo tanto, escucha esto. Y le da las instrucciones de lo que debe hacer. Le dice cuáles son las dimensiones, los materiales, qué forma va a tener, qué altura va a tener. Y le dice, tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos van a entrar y los animales que yo voy a enviar. Así que frente a eso voy a resaltar una frase que aparece en Hebreos capítulo 11 versículo 7, cuando en la Biblia se habla de las personas que tuvieron fe. Escuche bien, dice que cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Yo quiero que usted trate de entender esto, hermanos. Mire, céntrese en esta frase. Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Si Dios advierte algo acerca de algo que no se ve todavía, como nosotros somos tan sensoriales, el pecado nos ha hecho tan sensoriales, no espirituales,
Regularmente decimos, bueno, yo no creo eso porque si no lo veo no lo puedo creer. Bueno, yo no me imagino cómo puede ser eso. Y entonces anteponemos la razón frente a la fe. ¿Estoy siendo clara? Nosotros creemos lo que podemos razonar, lo que nos parece lógico, lo que nos parece según nosotros inteligente, lo que nos parece adecuado. Pero cuando Dios dice algo que no imaginamos cómo es, que no hemos visto cómo es, nosotros tenemos la tendencia a creerle más a nuestra razón que a lo que Dios dice. Ahora, ¿dónde dice la Biblia por qué no es un hombre de fe? Dice que es un hombre de fe porque siendo advertido acerca de cosas que aún no se veían, así que él depuso su lógica y dice, voy a hacerle caso a Dios. Y fe es hacerle caso a Dios aunque no entendamos. Es caminar de acuerdo a lo que Dios dice, aunque nos parezca ilógico. Escúcheme, hermano, no es la inteligencia nuestra, ni la sabiduría nuestra, ni la capacidad nuestra, ni la cultura nuestra que nos va a llevar al cielo. Es un milagro que rompe con nuestro razonamiento lo que nos lleva al cielo. Es creerle a Jesucristo como el único Salvador y el único Señor. El único que puede limpiar, sanar, restaurar. El único que puede hacer del hogar deshecho un hogar firme en Dios. El único que puede hacer una vida irritable, irascible, intolerante, una vida llena de la paz del Señor. El único que lo puede hacer es Cristo y eso no se hace porque yo razone. Eso se hace porque usted recibe. Y este hombre decidió creerle a Dios. Señor, eso que tú me estás diciendo de un diluvio y de hacer un arca, ¿y qué será eso? Bueno, yo no lo sé, pero tú me dijiste que lo hagas. Y escucha el siguiente elemento. Número 1 de Noé, fe. Número 2, temor reverente. Dice, con temor reverente preparó el arca. ¿Qué quiere decir temor reverente? Que hace caso y hace digno a Dios creyendo lo que Él ha dicho por medio de su comportamiento. Dios merece mi reverencia. Dios merece que cada vez que yo entre por ahí, yo entre a la casa de Él y entienda que Él merece ser tratado por mí con toda dignidad. Porque si usted y yo vamos al Palacio Nacional a una entrevista con el presidente de la República, del que sea, usted no entra allí sin reverencia. A lo mejor usted se pone nerviosísimo o nerviosísima. A lo mejor de la noche anterior no puede dormir bien. Y quién sabe qué otra cosa le pase. Porque sabe que va delante de una persona digna que tiene que respetarlo. De una autoridad que usted debe respetar. Imagínese Dios. Rey de reyes y Señor de señores. El Altísimo, el Creador. Merece toda nuestra honra, toda nuestra alabanza. Todo nuestro tributo. Temor reverente, es decir, Dios lo dice, y porque lo dice, yo lo creo, y viviré de acuerdo a eso. Debe ser tratado de esa manera. Entonces ese hombre empezó a construir el arca con temor reverente. ¿Y entonces qué quiere decir eso? Que la gente iba y le preguntaba, ¿y qué es lo que tú estás haciendo, Noé? Y a la medida en que van creciendo más las cosas y los palos eran más grandes, y ese móvil era tan impresionante, la gente se acercaba a ver. Usted sabe que somos curiosos. Nada más hay que ver algo raro, que pase algo raro en la calle donde vivimos, para nosotros ya ver qué fue lo que pasó. Y entonces se acercaron. Y mientras los burlaban, él seguía con temor reverente. Le podrá parecer usted un loco al mundo. Cuando usted ama a Dios con pasión, le puede parecer a la gente que usted es un loco, un fanático, un desajustado. Y Dios está buscando gente que le ame con pasión, con amor, con intensidad. Gente que esté dispuesta a hacer por Él lo que Él quiera, aunque le parezca al mundo entero que usted y yo estamos locos. No hay nadie más racional ni más lógico que Jesucristo. No hay nadie más. Seguirlo a Él entonces es volverse racional y lógico. No lo contrario. Es volverse cuerdo. Es dejar la locura para venir a ser una persona madura. Y Noé empezó para el mundo a hacer cosas absurdas, pero para Dios estaba haciendo lo correcto. Número 3, Génesis, Génesis, dice que Noé en ese capítulo preparó el arca.
hizo todo lo que Dios le hizo. Eso se llama obediencia. Yo no sé si Dios alguna vez te ha dicho, mira, yo quiero que tú hagas tal cosa. Y tú la has hecho de una vez. Tú le has creído. Noé fue obediente. Hermanos, mire, eso costó trabajo. Estaba haciendo un barco de 3 pisos. De largo, era inmenso. El trabajo que costó con herramientas rudimentarias no pudo ser algo sencillo. Pero Noé decidió hacer lo que Dios le dijo. Y dice allí, en Génesis 7, que cuando todo hubo acabado, Dios dijo, solo a ti te he visto justo. ¿Por qué lo repite? Yo quiero que por favor usted se detenga. Vamos a pensarlo. ¿Sabe por qué Dios le dijo a Noé, solamente a ti te he visto justo? Porque desde el momento en que Dios le dio la orden y le dio la advertencia, hasta el momento en que el arca terminó, Noé siguió caminando con Dios. A ver si lo entendemos en su dimensión. Noé no se levantó un día diciendo, ay, entonces es grande hacerle caso a Dios. Óyeme, ¿por qué es que se le ocurren unas cosas? A veces hablamos de esa manera. Ay, hoy yo quiero dejarlo todo ya. Dice, siguió caminando con Dios. Y siguió caminando con Dios es que aunque todo su alrededor estaba corrompido, dañado, violentado, él seguía caminando como Dios quería. En Noé no vemos presión de grupo que lo desanimó, presión de grupo que le quitó la fe, presión de grupo que lo hizo sentir amargado, presión de grupo que lo hizo sentir, yo soy un extraño. No, Noé siguió haciendo lo que Dios quería. Dios está buscando hombres y mujeres así. Y eso quiere decir, hermanos, que Noé estuvo viviendo en contra de la corriente. No usó la violencia, no usó la corrupción. No había maldad. Y si aparecía algo, como cualquier hombre justo lo dice la Biblia, va donde Dios a que Dios trabaje en su interior, porque quería hacer la voluntad de Dios. Y entonces cuando eso llegó, el Señor dio la orden a Noé de entrar. Ahora yo quiero que antes de nosotros ver lo que pasó cuando él entró, nosotros veamos en qué generación nos ha tocado vivir. Porque el Señor dijo, así será como en los días de Noé. Déjeme darle algunas de las características de esta generación, en la que usted y yo vivimos y que muchas de nuestras conductas son resultado de eso. Es una generación sensual. El silencio, ¿por qué? Usted y yo somos estimulados, bombardeados, maltratados. Nuestra privacidad se rompe continuamente cuando nosotros nos presentan a través del internet o en la televisión, o nosotros mismos compramos, o nosotros mismos pagamos para ver. Nosotros somos bombardeados continuamente con toda clase de factor para provocar en nosotros sensualidad. Usted y yo vivimos en un mundo inmundo, altamente corrompido. Un mundo que ha perdido el propósito de Dios. Una tierra que se envuelve en su pantano continuamente. Y los grandes y los especiales y los admirables son gente que nos muestra continuamente un modelo de inmundicia. A esos los admiramos. A esos los excusamos. Nuestra inversión está tan profundamente dañada. Es una sociedad violenta. Y no vamos a dar índices, pero los índices dicen que cada año la violencia se multiplica geométricamente en cada lugar de la tierra. Es una sociedad de mucha maldad. Se planea el mal. Se planea cómo hacer daño. Se planea cómo hacerle daño al prójimo que se sienta al lado de mi escritorio. Se planea cómo pensar, cómo obstaculizar, cómo dañar, cómo impedir, cómo engañar. Es una sociedad que tiene intenciones de continuo hacer el mal. Es una sociedad escéptica, una sociedad con nada de fe. No le creemos a Dios, nos creemos a nosotros. Nosotros somos los superiores, los mejores. No necesitamos a Dios. ¿Para qué necesitamos a Dios?
Y cuando tú piensas en Dios, lo piensas de una manera ridícula. Estaba mirando un documental de Alemania. Y dice que hay gente a las que le preguntaron, dice no, lo vi ahí en el documental, ¿quién es Jesucristo? Uno respondió, me parece que me parece que es un Dios. Otro dijo, es una invención. Una sociedad que Cristo dijo, cuando yo regrese hallaré fe en la tierra. ¿Qué de tu fe y la mía? ¿Cómo nos afecta este ambiente escéptico? ¿Cómo nos afecta? Ponemos en duda a Dios, ponemos en duda su palabra, ponemos en duda lo que su palabra nos promete. Y vivimos deseando seguridad. Y no hay un mundo más descalificado por los estudiosos, un mundo que no tiene capacidad de sentirse seguro, de ser seguro. Un mundo que busca y gasta miles y miles y miles de dólares al año buscando una pastilla para sentirse bien. Un mundo donde ha crecido la neurosis, los suicidios. Un mundo desajustado, pero no le creemos a Dios. Somos autosuficientes. Un mundo sin fe. Un mundo hedonista. Y no tenemos que entrar ahí, hermanos, porque es inmundo lo que el mundo nos ofrece. Un mundo que busca desesperadamente autocomplacerse, haciendo daño a la esposa, al esposo, a la familia, a los hijos. Un mundo desobediente. Los padres alejados de los hijos alejados de los padres. Irrespeto en todas las medidas. Un mundo corrupto, capaz de hacer cualquier cosa, de sobornar. Cada año Transparencia Internacional nos dice qué es lo que está pasando en cada país de la tierra. Un mundo infatuado, un mundo materialista, buscando solo lo inmediato, no pensando en lo eterno. Un mundo cómodo y un mundo sin propósito. ¿Se parece este mundo al mundo de Noé? ¿Se parece este mundo, la conducta de esta sociedad a la sociedad de Noé? Pues igual que aquel tiempo, Dios sigue mirando los moradores de la tierra y nos está mirando a nosotros. ¿Somos nosotros como Noé? Gente que tiene fe y actúa conforme a esa convicción. Gente que tiene temor reverente. Temor reverente en cada acto de la vida, hermanos. Usted sabe que usted y yo no nos podemos esconder de Dios. ¿Lo sabe usted? ¿Y por qué nos metemos en ciertos lugares a veces? ¿Y por qué pensamos ciertas cosas? ¿Y por qué tenemos ciertos sentimientos? Se nos olvida que Dios lo ve todo, lo oye todo, que a Él no lo podemos engañar. Hay temor reverente diariamente en nuestra vida. Somos nosotros personas que caminamos con Dios a pesar de las influencias. Porque todo el mundo lo hace. Y entonces hay una frase que se ha convertido en una frase de casi todas las personas. Eso no es nada. Eso no es nada. Recuerda lo que leímos la semana pasada. Culpable es el que está en contra de lo que Dios dice, pero también el que apoya al que lo hace. Y cuando usted y yo muchas veces nos quedamos en silencio en vez de enseñarle a los niños lo que es lo correcto, o al adolescente o al joven, cuando usted y yo nos quedamos en silencio frente a una acción que no es correcta, nosotros estamos apoyando al mundo de los impíos. Nosotros somos fieles al Señor. Tan fieles que nuestros ojos solo miran a aquel o a aquella que el Señor ha puesto como compañero. ¿Son nuestros ojos adúlteros? ¿Ojos fornicarios? ¿Somos nosotros los esposos, las esposas fieles a sus compañeros, compañeras? ¿Somos nosotros modelos de madurez para la generación que está subiendo?
¿Están nuestras relaciones basadas en la sensualidad? ¿Basadas en aprovecharnos de los demás? ¿No somos nosotros capaces de propiciar el daño a otros conscientemente? ¿Es nuestra clase de amor egoísta? Si nosotros decimos que somos la generación de Noé, tenemos que tomar una decisión porque Cristo decía, a esto he venido a dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Si esta noche el Señor descendiera físicamente, hiciera una disección aquí entre nosotros, ¿cuáles somos de la verdad? ¿Cuáles escuchamos su voz? Escuchar su voz quiere decir, ¿cuántos de nosotros somos obedientes al Señor? ¿Cuántos de nosotros le decimos no a todo eso que se está cocinando en la tierra? ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado que somos personas que vamos a entrar a una eternidad un día y no podemos vivir solo para lo que perece? ¿Cuántos estamos dejando nuestro vigor en el mundo por no hacer una parte para Dios? Por no detenernos a decir, es que hoy yo no he tenido un tiempo con el Señor. Es que hoy yo no me he retirado a buscarlo en oración. Es que hoy yo no le he entregado mi alabanza a Dios. Es que yo no he vivido hoy como Él desea. Presos en nuestras pasiones, presos en nuestros deseos, nuestras metas personales. ¿Quién te ha dado la vida sino Él? ¿Quién te ha dado la fuerza sino Él? ¿Quién te ha dado la inteligencia sino Él? ¿Por qué no darle a Él el primer lugar? Nos corresponde a nosotros escudriñar nuestras vidas. Y entonces dice, cuando Noé lo preparó todo, Dios le dijo, entra. Escúcheme bien ahora. Dios dijo, entra. Y Noé entró tal y como Dios le había dicho. Entró él, entraron sus hijos, entró su esposa, entraron las esposas de los hijos. Ese era el orden que Dios le había dado. Si usted va a Génesis, así mismo entró él. Pero escuche bien. Noé entró así. Quizás alguno de los hijos de Noé, pienso yo, como somos los seres humanos, le diga, pero mira, espérate, yo voy ahorita. Yo voy a entrar, espérame. Dios le dijo, entra a tus hijos, entra a tu mujer y entra a tus nueras. Y Noé no entró, sino con toda esa gente. No solamente caminó con Dios, sino que quiso que los demás caminaran con Dios. Cuando Noé preparó el arca, quiso que entrara la gente que él más amaba. Yo estuve revisando en la Biblia y dice que el papá de Noé tuvo hijos e hijas. Así que Noé tuvo tíos y primos. Y dice que Noé tuvo hermanos y hermanas. Así que tuvo sobrinos. Ninguno de ellos fue justo delante de Dios. Hay que tomar una decisión, hermano, hermana, amigo que está esta noche, que hay que tomar una decisión. La decisión de decir, yo no voy a seguir la corriente de un mundo que perece. Un mundo que tiene sobre su cabeza una advertencia que Dios ha hecho. Es necesario que tú y yo oigamos al Señor. Y Él dijo, el que es de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Y cuando entró Noé, el Señor le dijo, dentro de 7 días haré llover sobre la tierra. Y a los 7 días cayó el diluvio. Pero antes de que el diluvio cayera, Dios hizo una cosa. Dios cerró la puerta. Y cuando la Biblia dice Dios cerró la puerta, quiere decir que cuando Dios cierra, nadie abre. Años esperando que la gente quisiera. El día que Dios decía, es necesario entrar, que la gente quisiera entrar. Porque durante ese tiempo Noé no fue un caminante con Dios nada más. Dice la Biblia que Noé se proclamó, fue un proclamador de justicia, estuvo hablándole a todo el mundo. Hermano, ¿qué estamos haciendo tú y yo antes de entrar al arca? ¿Qué estamos haciendo tú y yo antes que Dios cierre la puerta? Porque Cristo dijo que la va a cerrar. La puerta está abierta todavía. La puerta está abierta para que nosotros entremos. Es una puerta estrecha. Es una puerta donde yo no puedo entrar a decirle a Dios, es así que tienes que hacerlo.
Es una puerta donde yo tengo que humillarme, donde yo tengo que entrar para que Dios me diga cuál es su voluntad. Pero la puerta está abierta. Y la puerta abierta quiere decir oportunidad de salvación. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado? ¿Cuántos de nosotros estamos mirando cómo, si debemos o no entrar? Cuando Dios cerró, ya no había oportunidad. Y termino con esto. Cristo dijo a alguien que le preguntó, ¿son muchos los que se salvan? El Señor le dijo, esforzaos por entrar por la puerta. Porque después que se levante el dueño y la cierre, habrá muchos afuera tocando para entrar y diciendo, Señor, ábrenos. Y entonces yo les diré, nunca, nunca los he conocido. No sé de dónde son ustedes. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. El mundo de los impíos se compone de personas que quieren hacer su voluntad y piensan que está bien lo que hacen. Dios nos está diciendo esta noche, hermano, y no con nuestra fuerza, nadie lo puede hacer por su propia fuerza, es con la fuerza de Dios, es con el poder de Dios, es a través del amor y la gracia. Es la invitación del Señor, es a entrar. Que nadie se quede afuera, porque déjeme decirle con toda certeza, el dueño de la casa está a punto de cerrar la puerta. El mundo ha llegado a niveles intolerables de maldad. Y la Biblia dice que cuando eso llegara, el Hijo del Hombre aparecería a llevar a su pueblo. Dios está esperando que tú y yo afirmemos nuestra fe. Yo estoy haciéndole un reto espiritual a todos mis hermanos y a mi vida misma en esta noche, para que tú y yo revisemos nuestra vida delante de Noé. Hermanos, ¿qué estás mirando tú? ¿Qué estamos mirando nosotros? ¿En qué se entretienen nuestros ojos? ¿Qué información está llegando a través de nuestros oídos? ¿Qué clase de conversaciones nosotros tenemos? ¿Qué clase de estímulos nosotros tenemos para seguir adelante? ¿Cuáles son las cosas que retan nuestras vidas? ¿Estamos solamente luchando por lo material, lo transitorio, lo que se acaba? El martes pasado, cuando terminamos de hablar la segunda parte del anticristo, alguien se me acercó y me dijo, ¿y las deudas a quién le quedan? Y yo le dije, al anticristo. Pero lo que Dios quiere es que no las tengamos. Pero también se le va a quedar al anticristo todo ese esfuerzo que tú haces por tener el montón de dinero en el banco. Eso se le va a quedar a él. Y todo lo perecedero, todo por lo que luchamos, que está en esta tierra, se va a quedar. Nadie se va a la casa del Padre con ninguno de los bienes que tiene en esta tierra. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? El Señor nos manda, el Señor nos llama, el Señor nos advierte que esta noche haya oídos que oigan la verdad y decidan ser de la verdad. Eso es lo que el Señor desea.